El mundo de la metafísica ha sido explotado infinidades de veces, por el hombre e incluso podemos afirmar que para el deleite humano. Pero en ciertas ocasiones esto puede convertirse en un factor contraproducente. Por esto he decidido contar mis historias para darles a entender que, aunque extrañamente nos produzca gusto asustarnos, esto solo ocurre cuando sabemos subconscientemente que estamos a salvo. Quiero recordarles que estas historias todas van a ser reales porque solo así podré darles una experiencia sobresaliente, y sé que podré acceder a ellas por el entorno donde vivo. Sin más preámbulos empezaré con la primera historia. En mi familia hay una extraña combinación de sucesos paranormales y desde pequeño he sido testigo de estos. La primera es de mi tío Esteban, quien es el menor de todos y desde muy pequeño se le han notado ciertos trastornos que al principio todos pensaban eran imaginación de él. Pero a medida que el tiempo pasó, se dieron cuenta que eran ciertas. Él decía, que no le gustaba dormir debido a que le era imposible no solo estar cómodo, sino conciliar el sueño porque se quejaba de que algo se acostaba con él, y sentía varios cuerpos a su alrededor pero solo cuando cerraba sus ojos y esto le atormentaba mucho. Él no lograba soportar esa idea y se pasaba para la cama de mis abuelos, pero al despertar mis abuelos notaron que aparecían con marcas extrañas en el cuello, rasguños y con pesadillas que nunca imaginaron tener. Por ende consultaron con un especialista en cosas paranormales y les dijo que a mi tío lo perseguían brujas, que esto no era común pero que estos espíritus se aglomeraban en su cama y así dormían con él. Y que estos espíritus malignos no le hacían daño porque él había nacido con ese don de sentir esas cosas. Pero que las personas que durmieran con él iban a resultar afectadas. Él dijo que habían maneras para evitar este suceso, pero que tenían riesgos en los cuales resultaría mi tío desquiciado por lo peor muerto. A ellos le asustó mucho la idea y decidieron no hacer nada. No sin antes preguntar si estas presencias podían lastimarlo. Y él respondió que si él no se metía con cosas paranormales a fondo estas brujas no le podían hacer nada. A mi tío le costó mucho trabajo adaptarse a estas cosas, pero con el tiempo se dio cuenta que eran inofensivas aunque escalofriantes. Decidió empezar a tocarlas y las describió como cuerpos humanos excesivamente delgados con piel parecida a la de una gallina, totalmente calvas y desnudas. Cuando yo le pregunté acerca del rostro de estas cosas él me dijo que le daba mucho miedo tocarles la cara porque no sabía aún qué eran capaces de hacer. Por tanto solo por curiosidad le empecé a pedir que lo hiciese. Tengan en cuenta que llevaba ya 7 años con este problema y había perdido el miedo en parte a estos espíritus, entonces me prometió que la próxima vez que fuese a visitarlo me relataría cómo eran los rostros de estas cosas. Luego de esto, fui a la casa de mis abuelos para averiguar qué había ocurrido con la petición que le hice a mi tío. Entonces saludé rápidamente a mis abuelos y luego fui a preguntarle acerca de esto. Entonces él me respondió. Cuando intenté tocar su cara la primera noche, escuché un graznido a medida que me iba acercando a su rostro. Lo que me heló la sangre y abstuve mi curiosidad para la otra noche. A la segunda noche decidí que como estas cosas solo aparecían cuando yo cerraba mis ojos, yo tocaría su rostro rápidamente y abriría mis ojos para evitar cualquier desgracia o daño que pudiesen infligirme estas brujas. Y así lo hice. Pero cuando me acercaba a su rostro podía oír el graznido de nuevo y una encorvación de su espalda huesuda en la mía. Continué con el plan original hasta que la maldita bruja se empezó a mover y yo abrí mis ojos rápidamente con el fin de no sentirla más. Me dijo que desde que yo le había dicho que me contara más cosas acerca de ese fenómeno, a él también le había dado curiosidad y empezó a indagar más y se dio cuenta de que había más de una bruja en su cama. Y que tenían características similares pero otras eran muy distintas. Y que no siempre eran las mismas las que se le acostaban a su lado. Describió también una en especial que le llamó la atención porque su piel parecía más cálida que la del resto. Pero me dijo que esta tenía la piel como la de un perro con sarna. Y esto le resultó perturbante. Me contó también que notó que las brujas desaparecían cuando el primer rayo de sol salía y que aparecían cerca de las 9 de la noche. Irónicamente me interesaba mucho estas cosas paranormales aunque era bastante cobarde. Mi tío era mayor solo 8 años y yo tenía 10. Luego de esto no pude volver donde mi tío por unos 8 meses, pero me llegó la noticia de que estaba visitando un psiquiatra.
Y tiempo después que estaba actuando violento y que se comportaba diferente. Entonces fui a visitarlo, pero mi abuela me dijo que los doctores le habían diagnosticado esquizofrenia. Esto me resultó rarísimo ya que no conocía el término. Le pregunté a mi padre, quien me contó que esto era un trastorno mental muy común y que no tenía cura. Al oír esto me sentí muy mal. Mi padre me dijo que lo que a él le pasaba no era una mentira. Que él sentía que a veces lo privaban mientras dormía, pero esa es otra historia que les contaré luego. Yo decidí hablar con él. Pero ya no era el mismo y tenía heridas en su rostro y manos que él mismo se había hecho debido a la enfermedad, y aunque me alcanzó a reconocer se encontraba retraído. Y tenía leves momentos de lucidez. Se quejaba de que lo perseguían espíritus y cosas que no podíamos ver. Además que sus dichos también le hablaban y él debía golpearse de la desesperación que le producía al escucharlos. Yo me sentí culpable al principio porque atribuí su cambio a mi petición. Pero luego, en uno de esos momentos en los que recobraba su razón, me dijo que ya había soñado con esto y que no era en lo absoluto culpa mía. Después de eso su vida cambió. Y lo empezaron a internar en centros de rehabilitación, pero ninguno de estos cambió nada. Aún hoy en día lo veo y me siento ensimismado por cómo se encuentra. No sé si esas malditas brujas fueron las que ocasionaron esto. O algún otro ente. Pero jamás he dudado de la veracidad de sus relatos. No espero que les haya gustado. Porque en lo personal a mí no me gustó su desenlace, pero al final logré por acostumbrarme al complejo de condiciones en el que transcurre mi vida. Gracias por escuchar, y si les gustó sigan oyendo, que aún tengo bastantes historias y todas son reales. Además las voy a ilustrar yo mismo para que no se tornen tediosas o aburridas. Hasta la próxima.